Buenas tardes, estamos en vivo para las redes sociales de salud. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué son los accidentes cerebrovasculares? Para eso hoy nos acompaña el jefe del Servicio de Neurología Vascular y Epilepsia del Hospital Rebagliati, el doctor Alejandro Calvo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Alejandro Calvo, jefe del Servicio de Neurología Vascular del Hospital Rebagliati. Hoy vamos a hablar de un tema que es en realidad más que importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo reconocer un ataque cerebrovascular? Lamentablemente todavía tenemos mucho que trabajar en este tema, puesto que hay falta de información en la población respecto a la importancia que le tenemos que dar a este problema, a cuáles son los síntomas a través de los cuales nosotros podemos reconocer cómo se manifiesta un ataque cerebrovascular y a que le debemos dar importancia a estos síntomas para poder acudir de forma rápida, de forma oportuna a una emergencia para recibir el tratamiento de forma inmediata. Dado que lo más importante en un problema cerebrovascular es la prontitud, es la precocidad para poder recibir el tratamiento. Hay datos muy claros en los que se indica que mientras más tardíamente nosotros vamos a aplicar el tratamiento, los resultados a largo plazo de recuperación van a ser más pobres. Y mientras más pronto se dé el tratamiento, la recuperación va a ser mayor. Entonces es sumamente importante reconocer los síntomas de un derrame, lo que se conoce comúnmente como derrame, para poder darle importancia y acudir a una emergencia. Los problemas cerebrovasculares se dividen en dos grandes grupos. Tenemos a los problemas cerebrovasculares isquémicos o infarto cerebral y a los problemas cerebrovasculares hemorrágicos o hemorragias cerebrales. Los dos son muy diferentes. En el infarto cerebral o isquemia cerebral, lo que sucede es que una arteria se tapa, va a ser mayor. Algo entonces parecido, haciendo una analogía a lo que sucede en una arteria que se ha tapado. Entonces la sangre no llega al cerebro y esa área donde se ha ocluido la arteria, esa área del cerebro, sufre una isquemia, un infarto y por lo tanto muere. En cambio, en la hemorragia, en vez de taparse la arteria, sucede lo contrario, la arteria se rompe y la sangre que sale de esa arteria, que sale a presión, en su salida, entonces puede invadir el cerebro y durante esta invasión daña el cerebro y de esta forma se produce una lesión. Entonces, el infarto cerebral y la hemorragia cerebral son las dos formas más frecuentes de problemas cerebrovasculares. El tratamiento es muy diferente en cada uno de ellos. Pero ¿cómo reconocer, cómo darnos cuenta nosotros que tenemos un accidente cerebrovascular? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que yo voy a sentir? Es muy diferente el infarto cerebral, por ejemplo, en comparación con el infarto de miocardio. Cuando yo tengo un infarto de miocardio, un infarto del corazón, yo lo que siento es un dolor muy intenso en el pecho. Ese dolor es tan intenso que me hace ir corriendo a la emergencia. Lamentablemente en los infartos cerebrales no sucede eso. Y uno puede subestimar los síntomas y restarles gravedad. Y a veces uno no va a la emergencia. Piensa que lo que siente se le va a pasar, se va a dormir o se toma una pastilla y es algo que no debe suceder. Cuando uno tiene un síntoma de un infarto cerebral, así como sucede con el infarto de miocardio, el infarto del corazón, es importante acudir de inmediato a la emergencia para poder ser tratado. Si se trata pronto, la mejoría va a ser mayor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un ataque cerebrovascular? Los más conocidos son, por ejemplo, cuando la comisura labial se cae, un lado de la boca se cae. La persona está comiendo y se le comienza a caer por ese lado la comida, los líquidos sobre todo se le están cayendo. O de repente la persona ya no puede hablar bien, comienza a hablar como si estuviera en un estado de embriaguez
o comienza a hablar como si estuviera resfriado, o de repente ya no puede levantar la mitad de su cuerpo, ya el brazo no lo puede levantar, un brazo lo levanta con normalidad y el otro no puede levantarlo. Entonces estos son los tres síntomas más, digamos, frecuentes que toda persona tiene que conocer, que si suceden es muy probable que esté sufriendo un ataque cerebrovascular. Y frente a estos síntomas, la persona, ¿qué debe hacer? Debe acudir de inmediato a la emergencia. No debe irse a dormir pensando que se le va a pasar. No debe tomarse una aspirina pensando que con eso va a mejorar. No debe tomarse su pastilla para la presión pensando que con eso se le va a pasar. Debe ir a la emergencia de inmediato. Acá es muy importante el tiempo. Hay una frase que se llama tiempo es cerebro en lo que es los ataques cerebrovasculares. Cada minuto que pasa, si esto es por un infarto cerebral, se están perdiendo una gran cantidad de neuronas. El tiempo que transcurre hasta que nosotros como neurólogos en la emergencia le podamos dar al paciente un tratamiento para disolver ese coágulo que está tapando la arteria que nutre al cerebro es de 4 horas y media. Pasado ese tiempo, también se le puede ofrecer al paciente un tratamiento, pero ya no se le puede dar ese tratamiento específico para disolver ese coágulo que está obstruyendo a la arteria. Entonces, frente a estos síntomas, hay que darle importancia, hay que ir de inmediato a la emergencia o llamar a una ambulancia para ir pronto al hospital y recibir una atención de emergencia. Una vez en el hospital, lo que se hace con el paciente al recibirlo es a hacerle una tomografía. En esa tomografía vamos a poder diferenciar si lo que tiene el paciente es una hemorragia o una isquemia, que son los dos tipos de problema cerebrovascular que se habló al inicio, y si efectivamente es un infarto cerebral y el paciente cumple los criterios para recibir este tratamiento que se llama trombolisis, entonces por vía endovenosa se le va al paciente a suministrar este tratamiento si está dentro de las 4 horas y media, y con eso existe una posibilidad muy alta que ese coágulo que está en esa arteria se pueda disolver. Al disolverse ese coágulo, la sangre otra vez va a nutrir el cerebro y se puede revertir el infarto. Y en esas ocasiones es muy probable que la persona quede sin síntomas. Es decir, una persona que podría haber quedado con una debilidad de la mitad de su cuerpo, una persona que hubiese estado secuelada para toda su vida, ya no va a estar así. Es muy importante considerar ese beneficio en el momento de que uno tiene la aparición de estos síntomas. De todas formas, en aquellas personas que no consiguen ir a la emergencia en este periodo que nosotros llamamos periodo de ventana, de 4 horas y media, igual hay otras medidas que se pueden tomar en el paciente, y también es importante ir lo antes posible, aunque sea después de las 4 horas y media, para ayudar al paciente. Hay que estabilizarlo hemodinámicamente, hay que hacer un control de su glucosa, entre otras medidas terapéuticas para poder mejorar su salud. En las personas que llegan a tener algún déficit de sus funciones neurológicas, luego de eso lo que sigue es la terapia física, lo cual es un trabajo que se hace ya a mediano plazo, y un grupo importante de pacientes llegan a recuperar, si no todo, una muy buena parte de su función neurológica previa al problema cerebrovascular. El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del ACV o enfermedad cerebrovascular. Ese es el día en el que nosotros tenemos la obligación como entidades de salud de recordarles a la población cuáles son los síntomas del problema cerebrovascular, de hacerles recordar que es un problema muy importante y que ante un síntoma de una enfermedad cerebrovascular lo que hay que hacer es no esperar, sino ir de inmediato a la emergencia, puesto que en esos casos el tiempo, el factor tiempo, es fundamental para poder recibir el tratamiento oportuno, ¿no? Tiempo es cerebro, es nuestra frase en estos casos.
Doctor, ahora vamos a contestar algunas preguntas de nuestros usuarios. Santiago Zambora nos pregunta si el aneurisma es una enfermedad cerebrovascular. Si fuese así, ¿alguna probabilidad de que después de haber sido operado pueda surgir otra aneurisma? Es una muy buena pregunta. Efectivamente, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos pueden tener diferentes causas y una de ellas es la ruptura de un aneurisma. Este tipo de enfermedad cerebrovascular tiene un tratamiento quirúrgico que lo hace el neurocirujano. El neurocirujano en sala de operaciones debe clipar ese aneurisma en un acto quirúrgico para que no vuelva a sangrar. En algunas personas puede existir más de un aneurisma y en algunas personas también con el paso de los años podrían aparecer aneurismas en otras localizaciones. Por eso es que es importante que si en una persona se le opera de un aneurisma, luego de ello tiene que tener un seguimiento ya a largo plazo, unos controles con el neurocirujano para poder estar alertas y poder tener una vigilancia de este problema. Bueno, acá tenemos otra preguntita. Nos escribe Paul Valenzuela y nos dice, ¿puede suceder si uno tiene trastorno de ansiedad generalizada? El trastorno de ansiedad no está relacionado a la aparición de problemas cerebrovasculares. Lo que sí puede suceder es que los trastornos de ansiedad producen muchos síntomas en la persona, muchos síntomas físicos. A pesar que la ansiedad es un problema de salud que su génesis no es física, sino es más algo que tiene que ver con la parte emocional, sí produce muchas manifestaciones físicas y las personas con ansiedad lo saben. Puede dar palpitaciones, puede dar falta de aire y puede dar muchas sensaciones corporales, entre ellas adormecimiento de la mitad del cuerpo o sensación de que no puede hablar, etc. Muchos síntomas parecidos a los ataques cerebrovasculares pueden ser de ansiedad, pero de que un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, vaya realmente a producir un ataque cerebrovascular, eso no sucede. En todo caso, ante la duda de si lo que la persona está sintiendo es por ansiedad o es porque efectivamente tiene un ataque cerebrovascular, debe acudir al neurólogo para que sea evaluado. La persona está sintiendo es por ansiedad o es porque un ataque cerebrovascular. Los síntomas del ataque cerebrovascular van a depender de cuál es la arteria del cerebro que se está afectando. Si la arteria afectada es una arteria, por ejemplo, del área visual, entonces yo voy a tener síntomas visuales, voy a perder la visión de la mitad de mi campo visual. Si la arteria afectada tiene que ver con el movimiento, con la fuerza, yo voy a perder la fuerza de la mitad de mi cuerpo. Si tiene que ver con el lenguaje, voy a perder la capacidad de hablar. En realidad los síntomas son muy variados. Algo común a todos los síntomas cerebrovasculares es el inicio brusco. Eso sí es una constante, es decir, yo estoy bien, sin mayores síntomas, y el síntoma comienza de un momento a otro. Es un síntoma de inicio brusco. Yo puedo estar conversando con un amigo, puedo estar trabajando, y de un momento a otro aparece el síntoma. O quizá me voy a dormir en la noche sin síntomas, y a la mañana siguiente, desde que me despierto, ya estoy con la dificultad para hablar. Es decir, el inicio del síntoma es un inicio repentino. Cualquier síntoma de inicio repentino de una característica, de un perfil neurológico, debe hacernos pensar que es un problema cerebrovascular y en esos casos, como lo he comentado antes, la idea es no esperar, no voy a sacar una cita para irme por consultorio, no. Lo que tengo que hacer es acudir a la emergencia para que me evalúen. Acá hay otra preguntita, dice, ¿qué tanto afecta la presión? Esa es una pregunta que es muy importante, porque cuando se produce un ataque cerebrovascular, si bien el ataque cerebrovascular se ha producido o se produce en un momento determinado, en un momento puntual, el daño de la arteria no se ha producido en ese momento,
sino el daño en la arteria se ha venido dando por una serie de acontecimientos que se han estado produciendo desde hace muchos años atrás. Y hay factores de riesgo que han estado marcando durante muchos años el daño de esa arteria. Uno de esos factores de riesgo es la hipertensión arterial. Si la hipertensión arterial no se ha controlado, a lo largo de los años, el endotelio de las arterias se ha estado poco a poco dañando. Entonces, eso ha ido acumulando grasa, o si soy una persona con diabetes, también sucede lo mismo, o si soy una persona que no manejo mi nivel de colesterol o triglicéridos, entre otros factores de riesgo. Si yo no manejo esos factores de riesgo cardiovascular, con el paso de los años, eso va a ir dañando mis arterias y va a llegar un momento donde esa arteria que está ya con una cantidad importante de grasa acumulada, llega un momento donde finalmente se obstruye. En ese momento donde finalmente se obstruye es donde se produce el infarto cerebral. Sin embargo, ese daño se ha estado dando desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, la hipertensión arterial, entre otros, como el tabaquismo también, por ejemplo, son factores de riesgo que tienen que controlarse para poder evitar los problemas cerebrovasculares. Cuando el paciente tiene riesgo de ACV y sangra por la nariz, ¿en ese momento el daño es menor? No hay una relación entre la epistaxis, que es el sangrado nasal, con el ACV, el ataque cerebrovascular. Si una persona tiene sangrado por la nariz con mucha frecuencia, lo que quizás tenga que hacer el paciente, yo recomendaría es, por un lado, acudir al médico de otorrinolaringología para que sea evaluado el paciente, porque algunas personas tienen el plexo venoso de la nariz un poco frágil y con traumatismos mínimos como estornudar puede sangrar con frecuencia. Y lo otro es quizás ver si su coagulación está bien, porque si hay un problema en la coagulación también a veces puede haber sangrado fácil por la nariz. Pero que haya una relación directa entre el sangrado nasal con las enfermedades cerebrovasculares, eso no hay una relación entre ambos, ¿no? Nos escribe Ana Zúñiga. Ante estos tres síntomas, ¿también se puede sentir presión en la cabeza a la altura de los oídos? Plexo venoso de la nariz. Es posible si es de que uno tiene cualquiera de los síntomas mencionados, que son caída de la comisura labial, dificultad para hablar, o debilidad para levantar uno de los brazos, y acompañado de esos síntomas hay alguna sensación en los oídos, sí, eso no excluiría que podría tratarse de un problema cerebrovascular, habría que tomarlo en consideración y acudir pronto para una atención en emergencia, ¿no? Puede haber muchos signos accesorios a estos que he mencionado, además que hay que considerar que estos tres signos que he mencionado son los más frecuentes. No son los únicos, desde luego, hay muchos otros, pero son los más frecuentes y son la forma en la que nosotros, digamos, podemos expresar a la población para que puedan tener en consideración y acudir a la emergencia. A ver, tenemos 4 preguntitas más. Buenas tardes, mi familiar tuvo una hemorragia y le descubrieron que tiene una MAB en el cerebelo, pero me han dicho que es inoperable y la embolización también es casi imposible porque está bien profunda y está en una zona muy delicada. Me dijeron que es baja la probabilidad de que vuelva a sangrar. Él tiene 55 años. Muy bien. Es verdad, las malformaciones arteriovenosas, la MAB es la sigla de malformación arteriovenosa. El manejo de ellas va a depender, entre otras cosas, de la ubicación. También hay malformaciones arteriovenosas que tienen un riesgo alto de ruptura y por lo tanto sangrado, y otras tienen un riesgo alto de ruptura y sangrado. Entonces uno tiene que valorar, como muchas cosas en medicina, el riesgo-beneficio de actuar sobre ellas. Si la lesión, la malformación en este caso está en un área de difícil acceso, quizás el riesgo quirúrgico es muy alto. Y si el riesgo de sangrado no lo es tan alto, entonces quizás uno pueda tener una conducta expectante. En medicina muchas veces uno tiene que al paciente solo observarlo,
hacerle controles seriados, de repente hacerle imágenes cada cierto tiempo. Y en esos casos hay que tener una comunicación muy cercana del paciente con el médico, conversar, la familia también entre ellas. Y acá es muy importante la comunicación, ¿no? Solo así vamos a poder tener clara la situación, el panorama y tomar las decisiones en conjunto, ¿no? Esa es la forma. Si es de que los médicos que han evaluado a esta persona han considerado esas posibilidades, entonces es la forma adecuada de manejar el problema. Esa es la forma. Si es de que... Tenemos otra pregunta. ¿El adormecimiento de las manos es normal en un paciente operado de aneurisma cerebral, a pesar de que en una resonancia magnética no indica que haya algún problema? Bueno, el adormecimiento de las manos tiene muchas causas, ¿no? Hay causas locales y causas no locales. La causa más frecuente de adormecimiento en las manos es un problema local, la compresión de un nervio en las muñecas que se llama nervio mediano, y eso se llama síndrome del túnel del carpo, es muy frecuente. Se genera en personas que utilizan mucho las manos para sus actividades, sobre todo aquellas personas que se dedican a la cocina o a la limpieza, o aquellos que se dedican a la construcción, aquellos que utilizan maquinarias. También se puede presentar en las personas que utilizan mucho los instrumentos digitales como computadoras o mouse, y es la causa más frecuente. Una causa ya no tan frecuente son aquellas personas que tienen problemas en la columna cervical, algunas radiculopatías, donde también puede haber problemas en las manos. Más infrecuente todavía las polineuropatías. Relacionados a temas de aneurisma no es usual, es algo que se dejaría como una posibilidad mucho más remota. En todo caso va a depender de la evaluación que se le puede hacer al paciente, ¿no? Hay algunos signos clínicos que uno le encuentra al paciente cuando le evalúa, que puede ayudar a discernir, ¿no? Entonces lo mejor es que primero le consulte a su médico, a su neurocirujano que le ha operado, que vea qué tan alta o baja es la probabilidad de que eso tenga relación con el aneurisma, porque también va a depender de qué área está operada, y quizás ya el neurocirujano, si lo cree conveniente, podría derivarle a un neurólogo para que evalúe las otras opciones de diagnóstico, ¿no? Acá tenemos otra pregunta. ¿Un coágulo de sangre del corazón puede generar un accidente cerebrovascular? Efectivamente, y es una causa muy frecuente. A eso se le llama infarto cardioembólico. Los infartos cardioembólicos son aquellos infartos que un coágulo que se origina en el corazón mismo lo bombea con el latido cardíaco y eso viaja y se obstruye, se instala en alguna arteria del cerebro, ¿no? Es una causa muy frecuente de infarto cerebral. La causa más frecuente es por una arritmia cardíaca que se llama fibrilación auricular. En esos casos, cuando uno investiga, cuando el paciente se hospitaliza en un servicio de neurología, y eso lo vemos con mucha frecuencia acá en nuestro servicio de neurología del Hospital Rebagliati, pacientes que tenemos hospitalizados, y dentro de los exámenes que les hacemos encontramos esta arritmia, esta fibrilación auricular, y en estos casos el tratamiento es un tratamiento que es muy especial, ¿no? Es un tratamiento que es de anticoagulación. Tenemos que al paciente darle un medicamento que lo que hace es prevenir que estos coágulos en el corazón se sigan formando, para que ya no vuelva a tener otros episodios de estos coágulos que se llaman, en este caso se llaman émbolos, que viajan al cerebro y se instalan ahí. Es una causa muy frecuente de infarto cerebral. ¿Puede sufrir un ACV un menor de 2 años? Esa es una pregunta que yo como neurólogo de adultos no la sé muy bien. Dentro de mis conocimientos generales tengo entendido que sí, pero la explicación, la causa específica es algo que debería mejor contestarla un neurólogo pediatra. Cuando tienes adenoma hipofisario, ¿es posible tener síntomas similares al ACV?
No es muy frecuente. Los adenomas hipoficiarios generalmente pueden dar dos tipos de síntomas. Unos síntomas derivados de la producción de hormonas, porque el adenoma hipoficiario puede producir hormonas. La hormona que con más frecuencia produce es la prolactina, que genera en las damas producción de leche por las mamas en épocas donde no está dando de lactar la mujer, o puede generar cefalea. Y el otro gran grupo de síntomas es por el efecto de masa, si crece mucho, y ahí lo que produce es disminución del campo visual periférico. Además que estos síntomas son lentos, avanza, el adenoma es una lesión tumoral benigna, no es maligna, y como toda lesión tumoral va creciendo lentamente, los síntomas avanzan muy gradualmente, y como dijimos al inicio, los problemas cerebrovasculares inician de forma abrupta, de un momento a otro, entonces no dan síntomas similares a un ataque cerebrovascular. Bueno, doctor, terminamos con esta pregunta. Aide nos pregunta, doctor, cuando uno tiene pérdida de memoria, falta de sueño, adormecimiento en las piernas y manos, ¿tiene que ver algún problema con esto? Es poco probable que tenga relación con un problema cerebrovascular, pero evidentemente son síntomas neurológicos. Entonces, sí es recomendable que se haga evaluar por neurología para ver cuál puede ser la explicación de su problema. Para eso podría acudir a su policlínico si es asegurada para que pueda ser atendida. Muy bien, entonces por favor, ha sido un gusto estar con ustedes, ayudarles un poco a resolver sus dudas. Si tuvieran más dudas, por favor, no duden en contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales de eSalud. Muchas gracias.